La charla del día de hoy. Estamos en un nuevo ciclo de conferencias sobre agua potable y también recursos hídricos, y posteriormente en octubre también tendremos una pausa para temas de cambio climático, precisamente en el mes de cambio climático. Y en esta ocasión y durante las siguientes conferencias, la empresa Manco Wavin va a estar acompañándonos, precisamente compartiéndonos toda la información como proveedores, como investigadores, como innovadores en temas de materiales de construcción para agua y saneamiento. El día de hoy iniciamos con generalidades y normativas del PVC. Realmente todos los proyectos necesitan tener sus especificaciones técnicas, y pues hoy nos van a compartir mayor información. Y previo a pasar a la charla del día de hoy, le doy la palabra al ingeniero Francisco Silva, gerente precisamente de la empresa Amanco Guavín en Nicaragua, quien nos está colaborando con este ciclo de conferencias. Así que dejo de compartir y le brindo el micrófono a él. Buenas noches a todos, un placer que nos acompañen y nosotros muy satisfechos con esta invitación que nos hizo llegar Crowdy. Para nosotros el tema de innovación y tecnología en temas de tubería es muy importante y creemos que es importante compartir con ustedes lo que se está haciendo, las novedades en el PVC. Y en este ciclo de conferencias nosotros queremos iniciar con la del PVC, que es generalidades. También más adelante vamos a orientar lo que es tema de polietileno, las innovaciones que hay en polietileno. También viene una charla en BIM, tenemos mucho trabajo en BIM, estamos trabajando actualmente en temas de BIM con hacer diseño en infraestructura hidrosanitaria. También estamos trabajando modulando hospitales y también otras novedades como ciertas aplicaciones novedosas que estamos trabajando. Amanco tiene más de 60 años en el mercado, del 1990 en Nicaragua, y pues nosotros estamos tratando de sacar siempre tecnología de punta, acompañar a los ingenieros en sus especificaciones, en sus proyectos, y tenemos una gran gama de soluciones para todo tipo de proyectos. A continuación, para no andar en preámbulo, la charla la va a dar nuestro ingeniero Rubén Leandro. Él es de origen costarricense, ingeniero civil con una maestría en infraestructura, más de 21 años de experiencia, y él es el jefe del Departamento de Investigación y Desarrollo de Amanco para Centroamérica. Y los dejo con Rubén. Bienvenido y muchas gracias por compartir. Quiero también decirles que las personas que participen en este ciclo de conferencias, queremos hacer una dinámica diferente. Vamos a dar un certificado de calidad y vamos a tener rifa de unos tanques de agua que Crowdy nos va a decir las personas que van a participar, y también de canoa lluvia para que puedan usarlo en sus respectivos proyectos y en sus hogares. Rubén, por favor, buenas noches y muchas gracias. Buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Perfectamente, te escuchamos, Rubén. Excelente. Primero, un efusivo saludo a todos ustedes desde Costa Rica. Permítanme compartir la pantalla un momento, por favor. Yo creo que ya lo estamos compartiendo. ¿Me pueden confirmar, por favor? Confirmado, logramos ver tu presentación. Excelente, ya está en modo presentación. Entonces, sin más preámbulo, de nuevo, buenas noches. De nuevo les agradecemos bastante el tiempo y la asistencia a esta charla, que más que charla va a ser una pequeña conversación en cuanto a lo que son las instalaciones generales con el PVC. Un poquito de contexto para hablar del entorno, lo que es Wavin, lo que es Orbe propiamente. Actualmente estamos en más de 100 países con 41 plantas de producción y en 4 regiones a lo largo y ancho del mundo. Desde hace un poco tiempo para atrás hemos cambiado un poco la forma de comercializar. Nosotros ya no estamos vendiendo productos, estamos vendiendo soluciones o sistemas integrales, tanto para el sector de construcción que está referido con la edificación, es decir, todo lo que se encuentra dentro de las casas, hoteles, restaurantes, edificios, y el sector de infraestructura, que es todo lo que se encuentra generalmente enterrado o subterráneo en las calles.
para lo que es tanto entrada agua potable como salida de aguas sanitarias o recolección y canalización de las aguas pluviales. Precisamente en Amanco Guavin nosotros queremos ser agentes activos en este proceso de construir entornos que sean saludables y sostenibles a la familia y sociedad humana. Por eso todas nuestras soluciones y sistemas integrales están sustentados sobre 4 grandes pilares. El primero, un suministro eficiente y seguro de agua. El segundo, un óptimo saneamiento e higiene. El tercero, aquella cuestión del concepto de ciudades resilientes al clima. Y el último, el desempeño eficiente en edificios. Pues bien, el denominador común de esos 4 grandes pilares es precisamente el PVC. Y el contenido temático de la conversación del día de hoy va a versar sobre características del PVC a nivel de lo que es evolución, generalidad normativa, pruebas de calidad y ventajas, el sistema integral, que es lo que les había comentado, que es nuestro concepto comercial actualmente, y la familia de productos que conforman el sistema integral, las consideraciones que debemos y que sabemos que tomamos en cuenta a la hora de implementar un sistema, tanto a nivel de diseño hidráulico como diseño estructural, y luego las aplicaciones que podemos hacer con el PVC, tanto a nivel de agua fría, agua caliente, instalaciones sanitarias, prioridades eléctricas, y luego también hablar un poquito sobre las causas, las causas comunes de fallas y las pruebas en campo que se hacen. En Centroamérica nosotros tenemos actualmente 2 plantas de producción, una en Guatemala, otra en Costa Rica, y ellas se encargan de hacer la distribución a todos los países de Centroamérica. Bueno, sin más preámbulo, el primer tema que es sobre PVC. El PVC es un producto que ha nacido, es un producto que es la culminación de un proceso de evolución de aquellos materiales constructivos que el hombre a lo largo del desarrollo de su civilización ha utilizado para buscar un propósito muy importante, que es canalizar el agua, y precisamente para ello lo que utilizó primero fueron los materiales que encontraba más a mano, en este caso, por ejemplo, lo que es bambú, lo que es madera, lo que es arcilla eventualmente. Luego, conforme se fue desarrollando la civilización la humana y la tecnología empezó a evolucionar, se pasó de los productos que nos daba la naturaleza sin ningún tipo de transformación a otros productos en los cuales utilizamos los metales. Y por último paso en esta evolución encontramos o entramos a la parte de las revoluciones industriales con el concreto y el acero, y el último con la parte del plástico. El PVC como tal, como ustedes bien conocen, es un homopolímero creado de dos monómeros diferentes, uno llamado cloruro de vinilo, otro llamado acetato de vinilo, que conforman lo que conocemos como cloruro de polivinilo o PVC. Del 100% que conforma la molécula, el cloruro de polivinilo, un 43% corresponde o viene directamente del petróleo, y aquí no se ve muy bien, pero el 57% viene directamente del cloro, de aquel elemento que viene propiamente de la sal marina. Entonces nosotros no, el PVC no es un polímero que dependa un 100% del petróleo. De hecho, depende más de un material orgánico, que en este caso es la sal, y no un material propiamente proveniente del petróleo como tal. La primera instalación que se tiene cifrada y registrada a nivel de tubería PVC es en 1955 en esta locación de Suiza. De nuevo reiterarles, el PVC no es 100% originario del petróleo, es un material que se conoce como termoplástico, que tiene la particularidad que ante temperatura se puede volver a formar, y una vez que se enfría mantiene la forma como tal. El PVC está formado por una resina base a la cual le inyectamos o le sumamos lo que llamamos ingredientes adicionales o aditivos. ¿Para qué? Buscando cumplir ciertas propiedades o ciertas características. Entonces tenemos la resina de PVC, que es la materia base, lo que son los aditivos, y la suma de estas dos me producen lo que conocemos como la formulación o el compuesto. Entre los aditivos tenemos colorantes, plastificantes, retardadores de flama, lubricantes. Llamo la atención con respecto a este que aparece aquí como filtros para rayos ultravioleta. ¿Aló? Sí, ¿alguna pregunta?
Perfecto, tal vez había un micrófono abierto ahí. Les insisto, llamo la atención con respecto a este aditivo de filtros para rayos ultravioleta, es el que nosotros utilizamos actualmente para nuestra familia de productos denominada canales y bajantes. Precisamente eso nos permite no tener ningún tipo de problema a la hora que la tubería PVC quede totalmente expuesta a la intemperie y sobre todo a la exposición de la radiación ultravioleta que viene del sol. ¿Cómo producimos o cuál es el proceso de fabricación por medio del cual se puede pasar de PVC a los productos finales? Bueno, se hace por medio de dos procesos, uno que se llama extrusión y otro que se llama inyección. Para eso usamos una máquina que se llama extrusora y otra que se llama inyectora. En el proceso de extrusión, por medio de la adición del compuesto, la formulación en este silo y por medio de un proceso jalado continuo, se puede llegar a producir prácticamente cualquier tipo de sección circular que estemos buscando, tanto pared corrugada, pared lisa, pared perforada o en los colores o diámetros que sea necesario. Mientras que el otro proceso, el que se denomina inyección, lo que hacemos es producir en la inyectora lo que son los accesorios por medio de moldes que tienen una serie de cavidades donde se inyecta propiamente también la formulación o el compuesto, se calienta y luego se enfría, se abre el molde y se sacan cada uno de los accesorios como tal. En cuanto a la normativa, como proceso industrial, nosotros estamos obligados, y de hecho lo hacemos con mucho gusto, en estar supeditados a una serie de lineamientos o directrices que precisamente nos norman todo el proceso productivo. Pues precisamente estas normas o estas legislaciones es lo que actualmente está definido por esta serie de instituciones. Por ejemplo, precisamente por eso nosotros en América tenemos mucha influencia de la normativa de ASTM, que es la Sociedad Americana de Ensayos y Materiales, pero también tenemos influencia de lo que es AASHTO, AWWA, ISO, UL, y en Centroamérica tenemos actualmente dos instituciones normativas que se encargan de homologar cada una de las directrices o especificaciones de esas instituciones. Y este proceso de homologación puede ser algo tan sencillo como una traducción literal del idioma original de la norma, o puede ser algo tan complejo como adecuar la norma a las necesidades propias de cada mercado o operación local. En Centroamérica tenemos una en Costa Rica que se llama Inteco y en Guatemala tenemos una que se llama Cowanor. La materia prima con la cual nosotros hacemos el PVC, o por decirlo de alguna manera, la harina con la cual hacemos el pan, está definido por la normativa ASTM, recordemos que es la que nos da más influencia por la cercanía geográfica, bajo el número 1784, que es la que nos define tanto la resina como el compuesto del PVC. Dentro de esa normativa se logra tener la información de cuáles son las características o propiedades importantes que yo voy a necesitar para los procesos de inyección y extrusión. Específicamente a nivel de tuberías y accesorios, existen dentro de ASTM una serie de especificaciones, las cuales me dan el lineamiento teórico y práctico para la producción y fabricación de las tuberías y accesorios. A manera de ejemplo, porque eso vamos a verlo en las siguientes charlas cuando hablemos tanto de la parte de acueductos como la parte de alcantarillados, tenemos esta para la resina, estas dos para los tipos de tubería que tenemos, estas para la junta, sea junta rápida o junta cementada, para los accesorios, para agua caliente, accesorios sanitarios, las normas propiamente de instalación y luego las normas en cuanto a lo que es tuberías de alcantarillado o tuberías biorientadas, que en la charla de acueductos vamos a ver cuál es la diferencia y la ventaja comparativa y competitiva con el PVC, contra el PVC tradicional. El proceso de fabricación, como hemos visto, a nivel de tubería es un proceso de extrusión en el cual lo que se hace es mezclar la materia prima, lo que es la resina, con los Leandro, si puedes encender su micrófono. ¿ahí me escuchan? Perfecto, gracias. Perdón, ¿quedé en silencio un poquito tiempo o fue bastante lo que quedé en silencio? Poco realmente. Ok, entonces, de nuevo, el proceso de fabricación es
a la fábrica llega propiamente lo que es la resina, se combina con los aditivos para producir o formar lo que es la formulación del compuesto. Esto se incluye en lo que es el sector de mezclado, se pasa propiamente al al sector de extrusión, y en extrusión se obtiene ya el producto terminado como tal que va directamente a cada uno de los clientes. Un punto importante es que como todo proceso industrial y proceso normativo, en nuestras tuberías tenemos un marcado o una leyenda donde viene una serie de aspectos y características importantes que nos permiten tener este concepto que se llama trazabilidad. La trazabilidad es esa posibilidad que tiene el cliente y nosotros mismos como fabricantes de eventualmente poder retrotraernos en el tiempo y verificar si en algún lote de producción ocurrió algún evento o algo que eventualmente el cliente nos alerte, en el sentido de que eventualmente haya algún tipo de queja o reclamación como tal. Precisamente con esta leyenda uno puede hacer la referencia inmediata para irnos a los registros de control de producto y fabricación. En cuanto a las pruebas de calidad, nosotros las hemos divididas en dos grandes grupos, en función de su naturaleza y en función de su grado de severidad. En función de su naturaleza, la podemos dividir en tres subgrupos, en las cuales es la parte de las pruebas dimensionales, que es propiamente cuáles son las características de dimensionalidad física que puede tener el tubo, las pruebas físicas, propiamente lo que es relacionado con la visual externa que ellas tienen, y las pruebas mecánicas, que es aquella que se refiere específicamente a la capacidad de resistencia tanto externa e interna que tenga la tubería como tal. También tenemos las mismas pruebas, pero divididas o clasificadas en otro tipo de grado que es severidad, y los dividimos en pruebas menores, o sea que si eventualmente no pasara, no produciría ningún tipo de problema a nivel del objetivo principal, pruebas mayores y pruebas críticas. Pero obviamente la cuestión es que si un tubo o un accesorio o cualquier producto no pasa las pruebas, entonces simplemente no sale al mercado. Y como una seguridad para el cliente, en todos y cada uno de los productos que conforman nuestros sistemas, nosotros indicamos o adjuntamos lo que son las certificaciones de producto, donde viene todas y cada una de las características dimensionales y todas y cada uno de los valores de las pruebas que le realizamos a cada uno de ellos. A nivel de ventajas de PVC como tubería y como material constructivo, les puedo mencionar las que nosotros ya conocemos, en cuanto a que es un peso bastante ligero comparado con las otras alternativas de tubería. Es muy flexible, aunque es flexible, su módulo de elasticidad nos da un valor de presión externa e interna con la cual podemos trabajar en condiciones normales y corrientes de una construcción. El concepto o la propiedad de tener paredes lisas hace que la tubería no presente ningún problema o no presente ningún tipo de inercia o de fricción al flujo que está siendo contenido. Eso nos permite tener posibilidad de transportar para un mismo diámetro mayores caudales a mayores velocidades que otras tuberías que por su material y constitución interna sí son más rugosos o eventualmente pueden sufrir procesos de erosión en el corto, mediano y largo plazo. Precisamente como una característica con respecto a las tuberías metálicas, en el caso del PVC como tal, nosotros no sufrimos de corrosión ni derrumbe, lo que nos permite dos cuestiones. Primero, no tener desgaste de la pared por corrosión, y luego no aportar ningún tipo de contaminante al agua como tal debido a ese proceso de desgaste o derrumbe que ocurre en tuberías metálicas. A nivel de resistencia química, nuestro portafolio de sustancias y compuestos que pueden ser transportados por las tuberías de PVC es bastante amplio, eventualmente tanto a temperaturas de 23 grados centígrados o inclusive a temperaturas de 60 grados centígrados. ¿Alguna pregunta? Creo que hay un micrófono abierto ahí. No, perfecto. Eso implica de que podemos tener precisamente esa amplia gama de transporte de productos químicos. De hecho, en nuestro manual técnico, en las últimas páginas, viene una tabla que se denomina tabla de resistencia química, donde uno puede corroborar de forma fácil y sencilla cuáles compuestos pueden ser transportados a qué tipo de temperatura. Y por último, la atoxicidad, o sea, la cuestión de que las tuberías de PVC son inocuas, en el sentido de que no aportan
ni color, ni olor, ni sabor al agua que están transportando. Y si esto lo referimos directamente a agua potable, entonces es importantísimo porque entonces no estamos atentando ni siendo un peligro para la salud humana, precisamente porque esa agua va a ser tarde o temprano consumida por las personas. ¿Qué es el concepto de sistema integral? ¿O qué es el concepto de tubo-sistema? Pues el concepto de tubo-sistema es que en lugar de vender, como les había comentado al principio, productos por separado, que sea un tubo, un accesorio, nosotros tenemos ya definidos en nuestro catálogo de productos toda la familia que corresponde a una aplicación en particular. Por ejemplo, esta que estoy señalando con el cursor en un color celestito corresponde a la familia o al sistema de conducción de agua fría, desde lo que son las tuberías hasta lo que son los accesorios. Y esto lo tenemos tanto a nivel de agua caliente, drenaje, agua pluvial, eléctrico y en todas cada una de las cuestiones, incluyendo también lo que son los accesorios o los aditivos. Y precisamente la familia para cada sistema está compuesta por tuberías, accesorios y los aditivos, sea cemento solvente, lubricante, líquido de superficie o teflón si eventualmente tenemos superficies o uniones roscadas que hacer. A nivel de edificaciones, cosa que vamos a ver un poquito más tarde, pero tenemos agua potable, caliente, accesorios eléctricos y lo que son los accesorios que complementan cada una de las tuberías y también la cuestión de lo que es la conducción de aguas pluviales, en este caso por canales, la situación de tratamiento de aguas residuales, el almacenamiento de agua potable y toda la valvulería correspondiente junto con los aditivos de cemento solvente. Las tuberías de PVC generalmente las podemos identificar como tuberías con campana, tuberías abocinadas que no tienen una campana con un empaque incorporado, tuberías lisas o tuberías corrugadas como tal. Y eventualmente también las podemos clasificar por su estructura como convencionales, como multicapa en el sentido de que no es un solo material, sino que son más de dos materiales los que están en la capa interna o el accesorio interno de la pared, o estructuradas que es tanto interna o externamente una forma corrugada y no una forma lisa. Okay. A nivel de consideraciones importantes tenemos tanto el diseño hidráulico como el diseño estructural. Vamos a hablar un poquito acerca de eso, pero antes de ello debemos poner en contexto que tenemos dos tipos de conducciones que podemos hacer uso de ellas con el PVC. Una que es la conducción presurizada y otra que es la conducción por gravedad. La diferencia entre una y otra corresponde en que la conducción presurizada, el agua llena totalmente la sección circular de la tubería, mientras que en la conducción por gravedad no lo llena. Entonces, en este caso lo que tenemos es un efecto de presión interna, mientras que en este caso no existe presión, sino que es un efecto de peso propiamente sobre la pared interna de la tubería. Las tuberías presurizadas siempre están, o en la mayoría de los casos, referidas a lo que es conducción de agua potable, sea agua potable fría o agua potable caliente, y las tuberías por gravedad está referida a lo que es drenaje, sea sanitario o drenaje pluvial. Una diferencia de aplicación, o una diferencia más bien en el comportamiento en el cual se mueve el flujo dentro de cada una de esas dos conducciones, es precisamente que en la conducción presurizada yo no necesito tener una pendiente que me haga esa diferencia de línea energética para pasar de un punto alto a un punto bajo. Con que yo tenga algún tipo de carga inicial, llámese sistema de bombeo, llámese tanque elevado, llámese diferencia topográfica, eso me permite transcurrir eventualmente una línea horizontal. En el caso del tubo por gravedad, sí se requiere importante tener una pendiente de fondo porque este se conduce por gravedad y no presurizado. Y precisamente la forma en la cual yo puedo presurizar un sistema, y en este caso, ese sistema llamémosle como un sistema de urbanización o sistema proyecto ciudad, lo hacemos en esa situación con un tanque elevado que nos da inicialmente una condición de carga estática o nivel estático. Cuando el flujo transcurre directamente a la ciudad o al proyecto y es consumido por cada uno de las conexiones domiciliarias, entonces lo que teníamos antes como la condición estática, o sea, condición máxima presión, ahora se reduce porque al haber flujo del agua, el agua entra a cada uno de los lotes o cada una de las casas, existe una pérdida de fricción, una pérdida de energía, y eso se traduce a que el nivel estático baja hacia un nivel dinámico. Algo importante que ya conocemos, pero que siempre es relevante tener en cuenta, es
que a la hora de poder definir cuál es el nivel dinámico de presión, debemos considerar también las alturas en las cuales están las piezas sanitarias o las piezas que van a requerir agua potable, porque precisamente si el nivel dinámico que tenemos está muy cercano o inclusive por debajo de la ubicación o de la altitud de donde va a estar la pieza que recibe el agua potable, esa va a poder subir. Y además siempre es importante tener por lo menos una carga inicial de entrada a la pieza sanitaria para permitir de que éste pueda surtir el agua de buena forma. A nivel de lo que es resistencia al diseño, existe un concepto que hemos conocido y que nos los han comentado en los cursos de universidades y cursos profesionales, que se llama SDR. El SDR es una relación dimensional que, que hace que establece o define una razón entre lo que es el diámetro externo y el espesor de la tubería. Ese SDR lo que nos indica es cuántas veces cabe un espesor dentro de un diámetro externo. Por ejemplo, si un SR es un SR17, sabemos que el espesor cabe 17 veces en el diámetro externo como tal. Entre más grande sea el espesor para un mismo diámetro, el SR va a ser menor. Es decir, la condición de tener espesores mayores me conduce con valores de SR menores. Y eso lo puedo traducir perfectamente en un parámetro que es el que a mí me interesa para cuestiones presurizadas, que es la presión de trabajo, o sea, la capacidad que tiene la tubería de poder resistir la presión de un flujo que está siendo transportado dentro de ella. Por ejemplo, habíamos hablado que el SDR, que es la relación entre el diámetro y el espesor, conforme el número LSR va disminuyendo, por ejemplo, en este caso, de 11 hasta 50, la presión de trabajo, que puede medirse ya sea en kilogramos por centímetro cuadrado, en PSI, que es la que generalmente utilizamos aquí en Centroamérica, o en metros de carga de agua, también va disminuyendo. Entonces, un punto importante es que, por ejemplo, un SR17, que tiene una presión de trabajo de 250 PSI, cuando yo lo comparo con un SR26, que tiene una presión de 160, el SR17 puede aportar una mayor capacidad de presión interna que un SR26. Y eso está contenido o contemplado en la normativa ASTM D2241, que es la que se define para lo que son las tuberías que van presurizadas bajo la serie de fabricación conocida como SDR. A nivel de hidráulica para tubería de presión, podemos utilizar dos fórmulas, la fórmula Hazen-Williams o la de Darcy-Weisbach. Generalmente la de Darcy es mucho más exacta, pero es más laboriosa a la hora de calcular las pérdidas por fricción. Entonces, una forma quizás un poco conservadora es utilizar Hazen-Williams, que es un poquito más sencillo. No es tan exacto, pero por lo menos el factor de seguridad está a favor nuestro. Y aquí lo importante es que hay una constante que depende propiamente del material de tubería, que es la constante Hazen-Williams. En el caso del PVC es un valor de 150. Comparado con otros materiales, a mayor valor de coeficiente Hazen-Williams, mayor capacidad de transportar flujo tiene la tubería. Es decir, una tubería, por ejemplo, una tubería de PVC va a tener más capacidad y un valor mayor de Hazen-Williams de constante que otra tubería que sea metálica, por ejemplo. Aquí está la situación de cuál es el dato que utilizamos para medir o para calcular o estimar propiamente lo que son las pérdidas por fricción en una tubería. Y eso se puede resumir gráficamente en esta tabla, la cual está en nuestros manuales de diseño, donde relacionamos caudales, la pendiente hidráulica, junto con los diámetros y las velocidades máximas que ella puede tener. Entonces, entrando con algunos valores, se puede hacer el ploteo correspondiente y determinar, definir o comprobar si un diámetro me cumple el criterio de velocidad máxima que debo cumplir para una tubería como tal. También recordemos que no solo hablemos de tuberías de presión, sino también tuberías por gravedad. Y en el caso de tuberías por gravedad, la parte importante no es tanto la cuestión de la presión interna, sino en este caso la capacidad que tiene la tubería de ofrecer la mínima resistencia. Y eso se logra con esta ecuación de Manning, donde tenemos este valor que se conoce como coeficiente de rugosidad. En el caso específico del Novaforo, el PVC, anda en un valor de 0.009. Entonces, con base en eso se puede calcular el caudal y con un homograma como ese también se puede determinar
pues el diámetro y las velocidades con base en la pendiente de fondo de la tubería. Hablemos ahora de la parte estructural, porque un tubo no solo es aquel elemento que transporta agua, un tubo también es un elemento estructural, sea que esté enterrado o sea que esté en una instalación aérea, que debe soportar tanto su propio peso y soportar también las cargas a las cuales pueda ser sometido. Y en el caso en particular de una tubería enterrada, esas cargas están debidas por la profundidad de enterramiento y eventualmente por la carga vehicular o carga viva que pueda transitar sobre la superficie de rodamiento. Pero aquí es importante, además de que son tuberías enterradas, de que existen dos tipos de tuberías o podemos clasificarlos en dos grupos. Una tubería que es tubería rígida, que es la que estoy representando aquí, o tubería flexible, que es la que represento aquí. Una tubería rígida, por ejemplo, es una tubería que tiene un elemento masivo a nivel de espesor de pared. Específicamente, por ejemplo, el caso más conocido, una tubería concreto reforzado. O una tubería flexible es una tubería que tiene un espesor pequeño o reducido de pared, que es en el caso una tubería plástica. Ambas son enterradas, ambas transportan agua, pero el comportamiento estructural es muy diferente porque una tubería rígida lo que hace precisamente por el concepto masivo que tiene a nivel de espesor es empezar a absorber la carga y fallar por resistencia por medio de un mecanismo que se llama bóveda estructural. Caso contrario ocurre con la tubería flexible, en el cual el espesor de pared lo que hace es deformarse verticalmente para ensancharse horizontalmente y a la hora de ensancharse lo que hace es propiciar un efecto de empuje pasivo o confinamiento lateral de una fuerza restauradora que lo que hace es derivar por medio de un efecto de arco estructural todas las fuerzas o la gran mayoría de la carga, no directamente sobre el tubo, sino directamente sobre cada una de las dos columnas de material que tenemos aquí. Entonces, comportamiento de tuberías enterradas, comportamiento rígido, eventualmente por resistencia, y una falla que puede ser una falla súbita y estrepitosa frágil, y tubería flexible, un comportamiento arcoestructural, espesor reducido, el criterio de diseño no es por resistencia, sino por deformaciones, y la deformación nos posibilita tener el aporte de confinamiento lateral de un material que esperamos que sea un material suficientemente compactado para darnos ese grado de blindaje que estamos buscando. Y eso precisamente se logra por medio de pruebas de resistencia, entre ellas lo que se conoce como el término de rigidez de la tubería. Si yo hago una pequeña tabla con los SDRs y pongo tanto la presión interna como la presión externa que vimos para el caso de tuberías que están enterradas, que funcionan bajo el concepto de flujo por gravedad, podemos observar que se mantiene el mismo comportamiento, en el sentido que conforme se va aumentando el valor de SDR, es decir, en el sentido que se va disminuyendo el espesor de pared, tanto la presión interna como la capacidad de presión externa van disminuyendo. A nivel de instalación de tuberías, en nuestros manuales técnicos y concordantes con la normativa ASTM que existe para ello, nosotros recomendamos tener varios elementos importantes, entre ellos el encamado, lo que es el relleno inicial, el relleno final y propiamente lo que es la cobertura final hasta llegar al nivel de superficie de rodamiento o nivel de tránsito vehicular. Aquí lo importante y lo relevante es poder utilizar un material como material de compactación de la zanja, sea material nativo o sea material de préstamo. La ventaja es que eventualmente en una gran parte de los casos, con base en la granulometría del material excavado y con base en un buen porcentaje de compactación, uno puede reutilizar ese mismo material de excavación como material de relleno. Entonces no tendríamos mucho desperdicio de material de excavación. Algo caso contrario que con otro tipo de tubería sí requeriría tener un material de préstamo o material de acopio de otro punto afuera. Hablamos de instalaciones subterráneas, hablemos ahora de instalaciones aéreas, las cuales ocurren también con bastante frecuencia, donde el punto importante y relevante es tanto la resistencia al tubo como elemento viga, como la cuestión de que el tubo resiste su propio peso, al igual que el peso del agua que está transportando. Entonces, en este caso, la clave es lograr el dimensionamiento o más bien la separación y ubicación de aquellos apoyos que me permiten dar ese anclaje vertical para que la tubería no se deflecte y pueda o llegar a fallar o pueda llegar a obstruir el flujo normal definido por la pendiente que se tiene.
tanto a nivel de instalaciones pequeñas como a nivel de instalaciones tan grandes como esta que estoy mostrando, que fue un caso muy particular, donde se utilizó la tubería nuestra, en este caso la tubería Novafort, como tubería de bajante y evacuación de un techo en una estructura industrial. Hablemos sobre instalaciones generales con el PVC. Tenemos varias, como vimos al principio. Entre una de ellas tenemos las posibilidades de lo que es irrigación o riego. Tenemos la tubería Novafort, que nos sirve para lo que es la parte de alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial. Tenemos la tubería ADM como blindaje para lo que son pozos. Una tubería de pared sólida también para alcantarillado sanitario. Tubería biaxial, que esa vamos a hablar en la charla de acueductos, pero que tiene una serie de características muy importantes y ventajosas con respecto al sistema tradicional. Y la tubería o la aplicación de DWV, que está referido a lo que son las instalaciones de drenaje sanitarios internas de los edificios como tal. Pues precisamente bajo esa misma línea, entonces tenemos a nivel de normativa y características las dos principales aplicaciones, lo que es el flujo por gravedad, lo que es el flujo de presión, donde gravedad puede estar dado por lo que se conoce por sus siglas en inglés como drenaje, desechos y ventilación en edificaciones, o por el alcantarillado sanitario pluvial en la parte de infraestructura, y a nivel de flujo de presión, acueductos a nivel de infraestructura, es decir, a nivel de lo que queda dentro de las calles, o lo que es las líneas de distribución de agua fría y caliente dentro de las edificaciones. Obviamente también tenemos otras posibles aplicaciones, por ejemplo, en la parte incendio, piscinas, bombeo de industria o irrigación, pero a partir de ahora vamos a hablar un poquito de lo que son esto, lo que son las instalaciones internas, las instalaciones hidrosanitarias que tenemos a nivel de edificación como tal. En cuanto a lo que es la tubería a presión para instalaciones hidrosanitarias internas, nos manejamos, como habíamos visto, con la normativa SDR. Nuestros manuales y catálogos técnicos afortunadamente tienen para toda la gama de diámetros que comercializamos la indicación de cuáles son las tuberías que fabricamos según la serie SDR. En este caso, por ejemplo, SR17 podemos fabricarlo en estos diámetros, SR41, SR51, y junto con ellas viene también cuáles son las presiones de trabajo. Entonces, de nuevo, insisto y reitero, permítame ser reiterativo en ese sentido, de que conforme aumenta el número que está a la par de estas tres letritas SDR, la presión de trabajo va disminuyendo, o viéndolo en el sentido contrario, conforme disminuye el SDR, aumenta la presión. Entonces, en algún momento en particular yo podría definir, por ejemplo, a partir de esta línea virtual que puedo crear entre el SR 32.5 y el SR 41, una división marcada entre lo que es instalación o aplicación para situación presurizada e instalación o aplicación para aplicación de drenaje o por gravedad. Pues bien, a nivel de tubería a presión tenemos lo que es la junta cementada, donde la aplicación se hace por medio de un sistema espiga-campana con cemento solvente. Y también tenemos la tubería a presión con junta rápida o campana con empaque, donde en lugar de utilizar un cemento solvente utilizamos un lubricante. Un punto importante es que tanto la tubería agua potable con junta cementada como la tubería agua potable junta rápida tienen exactamente para el mismo SR la misma presión de trabajo. Es decir, una tubería de junta cementada o junta rápida o campana con empaque no va a ser mejor que la otra. La diferencia y la aplicación generalmente en los proyectos de desarrollo de infraestructura, sobre todo a nivel de acueductos, algunas personas incluyen campana cementada o algunas personas incluyen campana con empaque. Eso depende mucho del gusto del diseñador o del gusto del contratista como tal. En cuanto a los accesorios que pueden aplicar tanto a lo que es tubería campana cementada o junta cementada y tubería junta rápida o campana con empaque, tenemos esa familia de accesorios que llamamos familia de accesorios PVC de presión, inyectados bajo la normativa de cédula 40 con la especificación ASTM D2466, donde la junta es cementada y tenemos, por ejemplo, bueno, recordemos que el accesorio es aquella figura que nos permite hacer lo que la tubería no puede hacer, que son cambios de dirección, que son incorporaciones, que son derivaciones o que son ampliaciones y reducciones. Pues precisamente entonces tenemos codos de 90 grados, codos de 45,
Los mismos codos de 90-45 con la posibilidad de rosca por si eventualmente tenemos que unir con algún otro material que sea roscado, las T lisa en las 3 campanas o con rosca en una de ellas, las uniones, las cruces o los reductores que nos permiten o reducir o ampliar entre diámetros. Y a nivel de lo que es todos esos accesorios, cumplimos con la normativa NSF 14 y NSF 61, que está referido tanto con la no incorporación de productos tóxicos al agua potable y la habilitación de un sistema constructivo para poder transportar agua potable en las instalaciones de edificios que van a ser utilizados para las personas en su consumo. También a nivel de accesorios tenemos el tapón hembra, tapón macho, tapones con rosca, uniones universales, T reducidas y este elemento tan particular que se llama abrazadera domiciliar o siete domiciliar, como queramos decirle, que lo que nos permite es hacer la derivación o la conexión de la tubería principal en un acueducto a una derivación de un domicilio o un edificio por medio de esos dos semicírculos que se unen con base en tornillos y por medio de un empaque que se encuentra en el extremo oculto de este nipple, hace el sello hidráulico para que el agua pueda ser obligada a entrar por aquí sin producir ningún tipo de fuga o que haya pérdida de hermeticidad. Pues bien, hemos hablado un poco de lo que son las presiones y quizás queda un poco en el aire. Con este gráfico va a quedar muy sencillo en el sentido de que las líneas horizontales que corresponden con la normativa SDR mantienen para todo el rango de diámetros, en este caso particular desde media hasta 12 pulgadas, la misma presión de trabajo. Por ejemplo, un SR17, que es la línea amarilla, nos va a mantener siempre 250 libras de presión de trabajo, que es cosa diferente a la presión de ruptura. Presión de trabajo es la presión que me garantiza que en 50 años no va a tener ningún tipo de falla a nivel de una instalación durante todos los diámetros. Caso contrario, tenemos las tuberías fabricadas bajo la normativa SSH, que generalmente lo hacemos para diámetros menores, donde en diámetros menores, ya sea un SSH 40 o un SSH 80, representan, como lo ven aquí muy bien, presiones muy altas y que son definidas para situaciones muy particulares. Pero ya para diámetros probablemente ya un poquito más para allá de 1 pulgada, lo que acostumbramos a fabricar es SDR y eso es lo que acostumbran los clientes y los diseñadores a comprar y a prescribir en los planos constructivos como tal. Pues bien, hemos hablado un poco de agua caliente, de agua fría, pero ¿qué pasa si en esta agua es fría, pero tiene algún tipo de temperatura? Es decir, nosotros hemos definido, o la normativa STM define, todas estas presiones de trabajo a una temperatura de 23 grados centígrados. Eventualmente existe la posibilidad, eso es un hecho, de que se pueda tener temperaturas un poquito mayores. Cuando la temperatura es mayor a 23 grados centígrados, hay que tomar en cuenta un factor de corrección. Y ese factor de corrección está dado por el hecho de que el agua, de que la temperatura del fluido que es transportado por la tubería puede llegar a emblandecer levemente las paredes internas del espesor. Entonces, al hacer eso, lo que hace es reducir la capacidad de presión. Precisamente en esa situación, por ejemplo, si tuviéramos una temperatura, qué sé yo, de 43 grados centígrados, debemos recurrir a esta tabla donde nos indica que hay que reducir en un 50% la presión de trabajo que estaba definida para 23 grados centígrados. ¿Qué significa eso? Que si yo estaba diseñando inicialmente para una tubería SR26 que tiene una presión de trabajo de 160 libras a esa temperatura, llamémosle temperatura normal de prueba, pero la temperatura real de operación es 43, en lugar de diseñar mi sistema a 160 libras, lo diseño utilizando este factor de corrección de 0.50, es decir, debería suponer de que esta línea va a resistirme máximo 80 libras por el efecto de temperatura. ¿Qué ocurre cuando esta tabla llega a valores mayores a 60 grados? Uno dice, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el agua caliente? Pues en este caso, no recurrimos al PVC, sino que recurrimos a otra tubería que se llama CPVC, que es el mismo PVC, pero con una adición de cloro. Y el cloro tiene una propiedad de manejar mucho mejor la temperatura. Entonces, al combinar PVC
con cloruro nos da lo que se denomina el CPVC, o sea, el policloruro de vinilo clorado, el cual sí está habilitado y diseñado para poder transportar y trabajar con temperaturas inclusive hasta 82 grados centígrados en rangos de presión máxima de 100 libras. Actualmente estamos comercializando bajo esta normativa ASTM 2846 con diámetros que van desde media a 3/4 en longitudes de 6 metros, en color beige, todo lo que es la familia completa, tanto de tuberías como de los accesorios, tanto lisos como accesorios roscados para unir con elementos o piezas metálicas. Y de nuevo, un punto importante es que la tubería agua caliente o CPVC se fabrica con la normativa de diámetro interno de tubería cobre. Eso significa que puede perfectamente unirse con una instalación de cobre que ya haya sido instalada como tal. Aquí, de nuevo, vuelvo a reiterar que para que la presión o el SDR que utilizamos para agua caliente es un SDR11, la presión de trabajo máxima a 82 grados centígrados es afectar por 0.25 este valor, lo que me da los 100 PSI que habíamos visto, a una temperatura máxima 82 grados centígrados. Entonces, reitero, el paro ordenado es 100 PSI de presión máxima a 82 grados centígrados para lo que es el agua caliente. Y el agua caliente, como los demás sistemas, es un sistema completo a nivel de tuberías, accesorios y también a nivel de cemento. Un comentario importante que siempre hacemos, que ustedes conocen, pero siempre es bueno traer a colación, es que cuando utilicemos o estemos trabajando con sistemas de CPVC, por favor, hagamos uso del cemento solvente CPVC. Recordemos que el cemento no es un pegamento, es decir, no es un elemento que me ayuda a adherir. El cemento es un elemento que me ayuda a fusionar químicamente las paredes de la tubería o las paredes de la tubería con el accesorio para hacer la unión como tal. Si yo utilizo un pegamento un cemento que no sea cemento CPVC con agua caliente, entonces estoy utilizando como elemento fusionador un material que no tiene la misma resina de la tubería o del accesorio. Y el principio básico es para lograr la fusión química tener la misma resina tanto a nivel de la tubería del accesorio como a nivel del cemento solvente propiamente. Y como como una instalación real, tenemos lo que es las tuberías, las derivaciones que nos dan los cambios de dirección y las conexiones a nivel de tubería agua caliente con las piezas sanitarias de otros materiales o con los sectores de otro material, por ejemplo, hierro galvanizado para conectar, si fuera caso, o cobre, si fuera caso, con calentadores. Ok, hemos hablado de agua potable fría y agua potable caliente, que son elementos de tuberías presurizadas. Hablemos un poquito acerca de lo que son tuberías de elementos por gravedad, que específicamente se pueden dividir en dos grandes grupos, uno que es aguas sanitarias y otro que es aguas pluviales. Coloquialmente, las aguas sanitarias las podemos definir como aguas grises, que es las que vienen propiamente lo que son duchas, lavamanos, piletas de aseo, o aguas negras, que son las que vienen propiamente de los inodoros. La intención es que ambas puedan recibir un tratamiento adecuado y que luego se puedan o reciclar o reutilizar, por ejemplo, en un sistema riego. Mientras que con las aguas pluviales lo que hacemos es primero captarla por medio de un sistema que en este caso pueden ser los canales y bajantes, traerlo a un sistema de captación y almacenamiento y luego eso podríamos tomar la decisión de disponerlo al sistema alcantarillado pluvial de la red o eventualmente reutilizarlo con algún tratamiento o paso de depuración previa para poder reutilizarlo, no directamente para consumo humano, es decir, no directamente para poder beberlo, pero sí para lo que son, por ejemplo, la cuestión de los tanques de los inodoros o los tanques de la lavadora. Entonces, así estaríamos ahorrando un poquito de agua potable. A nivel de drenaje, como hemos visto, y a diferencia de los sistemas de accesorios de presión o las teorías de presión, este no viene presurizado, sino que viene por gravedad. Por eso es que vemos que como diferencia importante, ya los accesorios no son a 90 grados, sino son a 45, ya sea tanto el codo como la incorporación allí,
¿Por qué? Porque como son elementos por gravedad y que eventualmente tienen, y de hecho traen algunos sólidos en suspensión o arrastre sedimentos, sobre todo residuos fecales, intentamos de que ingresen a 45 grados para evitar esa disgregación del material por si eventualmente ingresaran a 90 grados. Un punto importante es, junto con todo el sistema de red sanitaria interna, lo que es la parte de la ventilación. Recordemos que la ventilación es un aspecto que se debe tomar muy en cuenta, no solo por la evacuación de malos olores, sino también para permitir que la tubería no se ahogue, entre comillas, entendiendo cómo se ahogue, de que no esté en presión atmosférica y no nos permita que baje propiamente el agua por la pieza sanitaria y no se forme el sello hidráulico que estamos buscando en el sifón, que es precisamente el alma y vida del sistema que me permite a mí evitar que los malos olores y los gases nocivos y tóxicos se devuelvan a la hora que yo hago propiamente la descarga en la pieza sanitaria. A nivel de accesorios de drenaje o de accesorios sanitarios, tenemos dos familias bien diferenciadas. Una que es la que conocemos como pared gruesa, normada bajo ASTM 2655, que en esencia es el mismo accesorio cédula 40, pero no de presión, porque tanto los ángulos internos no son a 90, sino que son un poco más reducidos para precisamente poder evitar de que los sólidos en arrastre se vayan a disgregar, y luego la longitud de las campanas es más reducida con respecto a la presión. Entonces, sería un error tratar de combinar para un sistema presurizado los accesorios de pared gruesa, aunque estos sean de cédula 40, porque no nos van a resistir presión. Están pensados para ser de un espesor importante, pero para garantizar hermeticidad, no para garantizar pruebas de presión interna. Y luego tenemos los accesorios de drenaje pared delgada, que son, como lo dice el título, son espesores menores. Esos espesores menores nos permite aligerar el costo y eventualmente podemos supeditarlo a ciertas situaciones de instalaciones controladas. Entonces tenemos dos alternativas: accesorios pared gruesa, accesorios pared delgada como tal. A nivel de estándares de aplicación, como haciendo un pequeño resumen, tenemos el D2241 para tuberías de presión y el D2665 para lo que son las conexiones cédula 40 para la parte sanitaria. Ahora, con toda la maravilla de lo que es el BIM y la cuestión del modelaje por Revit, uno puede a priori darse cuenta cómo quedan o cómo quedarían los sistemas antes de ser colocados. Pues precisamente nosotros ofrecemos una serie de librerías virtuales donde vienen definidos dimensionalmente cada uno de nuestros accesorios, y eso se puede utilizar en Revit para hacer la modulación completa, y con base en la modulación hacer también la cuantificación y espiece de materiales correspondientes. En todos los planos constructivos viene una simbología, la simbología hidrosanitaria. Lo que nos intenta es describir o definir ese lenguaje para tratar de hacer que algo físico, como es una instalación, podamos leerlo en un plano en 2 dimensiones por medio de este tipo de simbología. Tenemos también las aguas pluviales, las cuales vimos que es la que obviamente viene a la precipitación de las lluvias. La intención es tratar de captarla y una vez que la captamos poder almacenarla y conducirla. Eso lo logramos por medio de dos familias de productos llamados canales de PVC, donde tenemos una que se llama canal colonial con este tipo moldurado estético, o canal de alto caudal que presenta una pared totalmente lisa. Una parte importante es que los soportes internos o los soportes que me dan propiamente el ligamen estructural y la estabilidad estructural del sistema quedan totalmente ocultos. ¿Qué significa eso? Que no me ensucian la visual arquitectónica. Es decir, yo voy a ver siempre el mismo detalle arquitectónico, el moldurado o el detalle liso a lo largo de toda la conducción o de toda la canoa. No voy a tener cada 40 centímetros un elemento que nace desde abajo y me abraza y me ensucia o me afea todo el aspecto estético, sino que en este caso, ese elemento, ese soporte, cada 40 centímetros queda oculto. Tenemos también la tubería de Drenafor, que se utiliza mucho para lo que son sistemas de drenaje, de subdrenaje pluvial o sistemas de drenaje sanitario. La particularidad de ellas es una tubería corrugada de pared sencilla, donde el corrugado tiene una ranura, la que permite tanto que reciba agua en el caso de suelos que estén totalmente saturados,
o distribuir agua en el caso de un drenaje séptico, recibiendo el agua que viene semitratada de un tanque séptico o de un biodigestor. Y también tenemos los sistemas de conducción eléctrica, o sea, aquellos sistemas en los cuales lo que internamente va no es agua, sino que son cables eléctricos, pero igual de importante es tener una resistencia estructural suficiente para tener esa capacidad de blindaje y protección a los cables eléctricos y evitar algún tipo de problema que pueda ocurrir con alguna presencia o entrada de microorganismos o de algún tipo de animalito que pueda producir un cortocircuito al comerse eso. Entonces tenemos tanto tuberías lisas como tuberías corrugadas, lisas bajo la normativa UL 651 en cédula 40 o tipo A, y flexibles bajo el nombre Conduflex, tanto a nivel de tuberías como a nivel de los accesorios correspondientes para las curvas en el caso de ese sistema rígido, o también para los conectores en el caso del sistema flexible a todo lo que son las cajas eléctricas, sean cajas rectangulares o cajas circulares. Lo habíamos hablado hace un ratito, pero es bueno volver a mencionarlo. A nivel de tuberías de PVC, nosotros tenemos dos tipos de uniones, como habíamos mencionado, la unión cementada y la unión campana con empaque, o con empaque doble o junta rápida, como queramos llamarle. Cualquiera de las dos tiene el mismo nivel de hermeticidad, es decir, no es que teniendo un sistema campana con empaque yo voy a tener un nivel de hermeticidad diferente al nivel de hermeticidad que tendría yo con un sistema campana cementada. Lo importante es que la hermeticidad va muy de la mano del proceso de instalación o el proceso de utilización que yo haga del elemento, en este caso, para el cementado, que es el cemento solvente, o en este caso, la campana con empaque de lo que es el lubricante. Pues bien, el cemento solvente, lo importante es seguir un procedimiento que nosotros tenemos ya afortunadamente bien establecido en nuestros manuales técnicos, donde nos indica cuál es el proceso tanto de corte, con la caja guía y la herramienta adecuada para evitar ningún tipo de rebabas. Si eventualmente se ocurren, entonces se logran quitar con una lima. A la hora de hacer la lima, entonces se empieza a limpiar la tubería de accesorios, se hace la presentación, y con la presentación se hace la incorporación por medio del brochín que viene dentro de la lata del cemento, se embadurna lo que es el diámetro externo del elemento espiga que va a entrar en la campana, y luego lo que se hace es dar un cuarto de vuelta. ¿Por qué dar ese cuarto de vuelta? ¿Por qué queremos eliminar este exceso? Como lo dice aquí bien esta frase. Porque, como habíamos visto, el cemento solvente no es un adhesivo, es un fusionador químico. Si yo tengo un exceso de cemento en la superficie, entonces ese exceso que está ahí sigue siendo activo, es decir, ese exceso no se neutraliza. Y al estar activo lo que hace es simplemente cumplir su papel para el cual fue diseñado, que es fusionar químicamente. Pero en este caso, en lugar de ayudarme, más bien me causa un problema. ¿Por qué? Porque me empieza a comer, por decirlo de alguna manera, la pared que ya está unida con el otro elemento, y eso eventualmente puede producir problemas tan serios como debilidad a niveles de presión interna. Por eso hemos visto nosotros casos en los cuales nos han avisado los clientes de que las tuberías les han fallado a niveles bajísimos de presión con respecto al nivel de presión de trabajo. Hemos ido a hacer la visita correspondiente, nos hemos traído los especímenes y nos hemos dado cuenta que efectivamente ha habido un exceso de cemento solvente, lo que ha provocado que o el exceso como tal se coma tanto la pared del accesorio como la pared de la tubería, y al comérselo entonces se reduce el espesor y por lo tanto se reduce la presión interna. Por eso es que fallan a presiones tan bajas. Luego tenemos el otro sistema que es acople junta rápida o campana con empaque. Aquí lo que se hace es utilización de un lubricante que nosotros también vendemos y que forma parte del sistema completo de productos, que es la familia, la solución integral, y el procedimiento es simplemente embadurnar la espiga como lo que es la campana y donde va el empaque de huele, y por una pequeña acción mecánica de empuje, hacer que la espiga penetre dentro de la campana hasta una unión tope. Afortunadamente existe también a nivel de lo que es nuestros manuales el procedimiento y las distancias las cuales tiene que penetrar la espiga dentro de la campana.
hablemos un poco acerca de otros materiales, porque no solo PVC tenemos en las conducciones, tenemos generalmente materiales metálicos, y para esos materiales metálicos, en lugar de ser una unión cementada o una unión campana con empaque o junta rápida, recurrimos a lo que se llama una unión con rosca. Y la unión con rosca, el elemento que nos permite hacer propiamente el efecto lubricante para que la rosca cónica pueda ingresar en el otro extremo, es lo que se conoce con el nombre de teflón como tal. Pues bien, también ese teflón nos ayuda a hacer las uniones con, por ejemplo, válvulas de compuerta a nivel de lo que es infraestructura, donde se hace la presentación, se coloca el teflón, se coloca el elemento metálico y con la herramienta adecuada se hace el torque necesario para lograr la unión como tal. O también hacerlo en la llave común y corriente que tenemos en cada uno de nuestros domicilios, que es la llave de chorro. Es exactamente el procedimiento, solo con una escala más pequeñita en cuanto a diámetro, lo que es el elemento roscado, la ubicación o colocación del teflón, la ubicación y colocación, por supuesto, de la herramienta adecuada con el corte adecuado, y eso nos permite hacer la conexión, o hacerlo ya un poco más industrial con aquellas estructuras o accesorios de control que denominamos válvulas, que generalmente están conformadas por un cuerpo metálico, y el cuerpo metálico tiene una serie de niples y una serie de elementos que por medio de tornillos y tuercas nos permiten hacer la sujeción a los extremos de la tubería, tanto tubería entrante como en tubería saliente. Y aquí lo importante es siempre hacer, en este caso en particular, que tenemos varios tornillos, dependiendo del diámetro de la válvula, la secuencia correspondiente de alternado para que el torque sea el adecuado como tal. Tenemos una unión que se llama unión de reparación, la que nos permite hacer cualquier tipo de reparación, inclusive con el agua corriendo propiamente. A nivel de fallas, y ya casi termino para abrir el espacio de preguntas, las más conocidas o las que ocurren son golpe de ariete, que es debido a la presencia de sobrepresiones por cierres repentinos de válvulas. Aire en las tuberías, recordemos que el agua no solo transporta agua, también transporta aire disuelto. El aire disuelto se puede incorporar dentro del agua en lo que son los tanques, las bocatomas, eventualmente en algún sistema de presión. Entonces, cuando tenemos cambios abruptos en el perfil topográfico, el aire se puede entrampar, por así decirlo, en la parte superior o la parte inferior. Entonces, ahí lo que nos interesa es recurrir a lo que son las válvulas, ya sea de admisión o salida de aire, para evitar de que ocurra estas fallas repentinas de explotamiento o estallamiento, que es debida precisamente a la precompresión que se hace del aire que está entrampado. Presiones negativas o vaciado rápido, que ocurre cuando, por ejemplo, tenemos purgas o cuando hay sistemas de presión que se detienen. Fallas por flexión o faltas de anclaje, eso está muy relacionado con lo que es el proceso de instalación como tal. Recordemos que cuando las tuberías quedan enterradas, es el material de relleno el que me da a mí el confinamiento estructural. Entonces es muy importante tener ese material totalmente distribuido a lo largo de toda la tubería, y eventualmente en los cambios de dirección en los cuales yo obligo al flujo que viene en una dirección a cambiar y a ir en otra dirección, la inercia como tal puede producirme problemas de reventamiento si no dispongo yo de un bloque de anclaje, que en este caso ya afortunadamente también hay tablas definidas tanto para la resistencia concreto necesario como para las dimensiones de acuerdo al tipo de accesorio y de acuerdo al diámetro involucrado en el anclaje. Igual, en una falta de relleno, una mala compactación, lo que hace es que la tubería baje. Recordemos que la tubería en principio no debe funcionar como viga, sino debe funcionar como una losa uniformemente distribuida. Entonces, en este caso, este efecto de haber perdido el relleno, el soporte aquí en compactación, puede producirme un fallo de flexión en este punto, que también puede estar referido con una deflexión excesiva. Y a nivel de exposición a la intemperie, lo mencionamos al inicio de la conversación, en el sentido de que existe un aditivo que se llama dióxido de titanio, que es el que me da la protección contra la radiación ultravioleta. Pues bien, cuando una tubería queda durante un periodo mayor a 30 días expuesto a la radiación ultravioleta, los rayos del sol empiezan a minar la resistencia que esta tubería tiene al impacto y empieza a decolorarla.
Las demás propiedades mecánicas quedan incólumes, es decir, quedan sin variación, pero es la capacidad del impacto la que se ve reducida. Y nosotros sabemos que en la construcción, generalmente, los instaladores o fontaneros lo que hacen es tirar la tubería o tratarla no de una manera muy delicada a la hora de hacer instalaciones. Si la tubería ya viene con algún tipo de debilitamiento de la capacidad por impacto, entonces fácilmente se puede llegar a romper, ya sea durante la instalación o durante las pruebas de presión que se hagan una vez que está instalado el tubo como tal. Recomendaciones en cuanto a lo que es la parte, cómo poder hacer bien los procesos de manejo y de acomodo de la tubería, y también lo que es el proceso de colocación del material como tal. Y un punto importante que ahora con la boga que tenemos a nivel de edificaciones altas, de edificios o rascacielos, los sistemas de presión constante a veces tienen variaciones de presión muy amplios en el sentido de el cierre y apertura o la entrada de las bombas secundarias. Siempre es importante mantener esos rasgos de presión bastante pequeños, tal vez en el orden de 3 o 5 PSI, para evitar lo que se llama la fatiga de bajo ciclaje o fatiga por bombeo cíclico, que lo que hace es que generalmente las presiones de los accesorios se reducen bastante. Entonces, a veces nos llaman de que hay una reducción o falló un accesorio a presiones bajas, y es precisamente porque ha habido este proceso continuo de encendido apagado el sistema de bombeo, que lo que hace es fatigar propiamente la cuestión de las tuberías como tal. Y para terminar, la parte de cómo se debe hacer el almacenamiento correcto y adecuado de las tuberías, tanto si quedan dentro del periodo de los 30 días, como en el caso que eventualmente vayan a tener más de 30 días de exposición a la superficie y la radiación solar. En principio, eso sería la conversación del día de hoy. Entonces, más bien, abrimos el espacio de preguntas y respuestas, y quedo a disposición de ustedes para esta comunicación en los dos sentidos. Muchas gracias, Rubén. La verdad es que hay varias preguntas en el chat. Te voy a ir leyendo. Realmente, pues, los participantes han estado bastante atentos. Y por aquí tenemos la primera pregunta del ingeniero Eddie Cruz. Pregunta que si existen manifold de PVC con extremos bridados. Generalmente los manifold se prefieren hacer en hierro galvanizado propiamente por la cuestión de que están muy cerca de lo que son los sistemas de presión constante propiamente. Ok, muchas gracias. También consulta y comenta que hay países donde donde no se permite el uso del PVC en tuberías para conducción de agua. ¿Es un mito o es realidad? Esa es una buena pregunta. Vamos a ver. La tubería PVC está actualmente certificada por la National Sanitation Foundation de Estados Unidos, o la NSF, en la cual nos ha habilitado a nosotros, tanto a nivel de material como a nivel de sistemas de PVC para conducción de agua potable en instalaciones de edificaciones que van a tener consumo humano, esa posibilidad. Entonces, salvo que haya otra comunicación distinta o diferente que inhabilite al NSF, yo creo que es más un mito, me parece. Muchas gracias. También por acá comentan, las trampas sanitarias deberían tener un tapón de limpieza en su punto inferior. En muchas ocasiones tienen que destruir la trampa para hacer mantenimiento. De hecho, tenemos las dos posibilidades. Nosotros lo llamamos trampas P con y sin registro. Más que todo podría depender del diseñador o el constructor como tal, pero sí, eventualmente sí existe la figura como tal con el registro inferior para hacer la limpieza correspondiente. Solo un comentario, no sé si le puedes mostrar la nueva variante de trampa que se está usando en Europa, y ya en América Latina nosotros la vamos a empezar a comercializar en muchos países de Sudamérica y Centroamérica. Sí, efectivamente tenemos nosotros, permítame ver cómo hago para
salir de aquí para poder, si me permite un momentito nada más. Stop share. Ok, nosotros tenemos actualmente un sistema que se llama sifón seco. Ese sifón seco tiene la particularidad, como dice Francisco, de que se convierte en una alternativa a las trampas P o aquellas trampas o sifones que apuestan mucho al nivel de evitar la entrada de malos olores o de gases tóxicos a las residencias por medio de la presencia de un sello de agua que generalmente puede estar en el orden de 4 hasta 7.5 centímetros dependiendo del diámetro y de la figura sanitaria. Permítame encuentro esto, esto lo conocemos nosotros como válvula sifón seco, válvula autolimpiante o el nombre genérico comercial que es HEPBO. El HEPBO es una figura hecha de plástico que nos permite, yo creo que ya lo encontré, perfecto, que nos permite precisamente hacer esa posibilidad. Déjenme ver cómo lo hago para compartir pantalla. Aquí está. ¿Me indican, por favor, si están viendo mi pantalla? Sí, la estamos viendo. Ok, excelente. Entonces, bueno, hablar completamente de GPO sería toda una charla, ¿verdad? Pero aquí lo importante es que este material lo que hace es sustituir las trampas P o sifones. ¿Y cómo las sustituye? Las sustituye por medio de un sistema o un elemento que se llama, que es ese elemento que estoy presentando, que se llama GBO o válvula antirretorno para residuos y malos olores, que tiene la particularidad, primero, de que es bastante, ¿cómo se llama? Bastante pequeño, es bastante conciso y tiene internamente una válvula, perdón, tiene una membrana de látex de alta resistencia. El agua baja por aquí. Aquí yo conectaría propiamente con lo que es la pieza sanitaria. El agua baja por aquí y luego por medio de esta configuración de los codos puedo hacer la configuración a 90 grados o puede bajar a drenaje a piso o a drenaje a pared, eso no hay ningún problema. Inclusive el mismo GetBio tiene la particularidad de que puede quedar tanto horizontal como verticalmente. Pero de nuevo volviendo a la diferencia o la particularidad, en lugar de tener una figura en U que me haga a mí ese nivel de sello de agua, que ese sello de agua se puede perder por varias maneras, entre ellas la más sencilla es por evaporación, otra también es por no uso de una pieza sanitaria, por ejemplo, el baño el baño servicio o el baño de visitas, que generalmente no es el que más se usa. Si no se usa, entonces el agua se empieza a evaporar o peor aún, disculpen la expresión, se empieza a podrir. Entonces, cuando se hace la acción, se devuelve mal olor. Y como les indico, el problema no es el mal olor, porque el mal olor uno podría, ¿cómo se llama? Tratar de vivir con el mal olor. El problema es precisamente no los malos olores, sino la cuestión de la posibilidad que exista algún tipo de descarga a la casa de los gases nocivos. Recordemos que con esta cuestión actualmente del COVID y con el SARS que ocurrió en Europa, específicamente en Asia, todo eso, la contaminación o la propagación del virus se hizo por vía aérea. Cuando una persona infectada iba al baño y hacía la deposición propiamente y jalaba la llave del baño, la llave del inodoro, el inodoro, los gases, precisamente por el hecho de que algunas de las trampas PES tenían niveles ya muy reducidos de agua o estaban totalmente secos, entonces era mucho más sencillo que el gas que el gas nocivo y el gas tóxico entrara a cada uno de los apartamentos de las personas que no están infectadas y se propagaba la infección. Con una situación como esta, como el GBO que les estoy mostrando, uno puede tener la particularidad y la ventaja que puede prácticamente circunscribirse a cualquier necesidad o a cualquier tipo de geometría que me exija a mí la instalación, sea colocarlo horizontalmente
o sea, colocarlo verticalmente, tanto en construcción nueva, pero más importante en construcción ya existente, o sea, tratar de hacer eso. Ven, por ejemplo, esta fotografía que es el después y esta fotografía que es el antes. Veamos que antes teníamos toda una configuración un poco bastante complicada y densa de accesorios. Pues bien, el electromecánico nos dio la confianza de hacer una prueba, un proyecto piloto para cambiar esa configuración por una configuración mucho más sencilla, que era más fácilmente registrable y que más importante aún, en espacios de entrecielos tan reducidos en cuanto a altura, resultaba más fácilmente registrable o se ganaba más espacio de altura útil con un sistema como este que con el sistema tradicional que necesitaba esta figura en U para hacer el sello propiamente de agua. Entonces, tratando de resumir en una frase muy concisa, el GPO es un elemento que nos permite sustituir la necesidad de una figura en U que nos hace el sello de agua porque lo hace por medio de una membrana de hule, que la membrana hule permite que pase el agua, pero a la hora de que ya sale el agua, se cierra y queda herméticamente sellado para evitar de que los gases provenientes de la cloaca, del tanque séptico o el sistema sanitario externo puedan volver a reingresar al habitáculo interno de las habitaciones y puedan producir problemas de contaminación. Disculpen lo conciso, pero en principio es esto la diferencia entre una trampa P y esta posibilidad que les ofrecemos con el GPO, que en el cortísimo plazo va a estar tanto la información como el producto en Nicaragua. Bueno, muchas gracias Rubén por la primicia y también a Francisco. En el chat también comentan que les gustaría mayor información, documentos. Creo que mencionaron también un manual. Si hay algún enlace donde las personas puedan entrar y descargar la información, que la puedan compartir por el chat, también sería bueno. Claudi, yo lo que vamos a hacer es que todos los que son manuales y todos los que están en esta presentación, nos gustaría a través tuyo hacer llegar a través de una memoria USB la presentación o las fichas técnicas, algunos manuales ya digitales para que los tengan ellos en sus escritorios. Igual, solo me decís el listado y también pues nos gustaría que en la próxima presentación vamos a hablar de otra tecnología que es también en uso, que es polietileno, para ver las uso, sus funciones, especificación, que también se usan en diversos países, porque nosotros, como tenemos operaciones en muchos países de Sudamérica, Europa, Asia, Norteamérica y Centroamérica, pues también tenemos aplicaciones y fabricación de polietileno, y que Nicaragua ya tiene un nuevo uso para ciertas aplicaciones de agua y saneamiento. Entonces, estas presentaciones y estas especificaciones se las vamos a hacer llegar en una USB para que la tengan todos los que están presentes, y vamos también a hacer la rifa de cuando vos nos digas con la lista de un tanque de agua y unos canales para el final de la jornada. Por nuestra parte, más bien agradeciéndole a todos. Yo sé que ya les robamos un poquito más de una hora y muchas gracias por esta hora que compartimos, y esperamos el próximo martes la segunda charla, que es en polietileno. Y si tienen alguna duda, por favor háganla saber a través de Caraudi o nuestros correos, y nosotros se los ayudamos. Igual si necesitan también especificaciones técnicas, manuales, modulación, pues se los damos con mucho gusto. Muchas gracias. Te agradecemos, Francisco, por lo que nos compartiste. De hecho, sí, tenemos ahorita la lista de las personas que están participando y eso lo llevamos con apoyo de María José, que es la asistente de Anisa, y entonces nos está colaborando con eso. Así que gracias. Todavía hay un par de comentarios. La verdad es que esta charla ha gustado Perfecto. mucho. Hay bastante... Démosle, por favor. Ok. Démosle. Bueno, comentan, bueno, agradecer también y preguntan por la grabación de esta charla. Compartimos el enlace para que puedan verlo en el canal de Anisa. También comentan que sería bueno una exposición sobre tuberías PVC para pozos, porque lo mencionaron, tienen tuberías de ADM.
también comentan sobre el tema de tanques de acero vitrificado. Eso lo vamos a estar planificando también con otras personas, porque tengo entendido que ustedes pues no son, o nos Sí, comentan, ¿tienen tanques de nosotros acero? tenemos, sí, nosotros tenemos trabajamos en varios países con Permastor y aquí en Nicaragua pues Ah, perfecto. hemos hecho algunas negociaciones de algunas aplicaciones con la gente de Permastor, con tanques vitrificados, con tubería de hierro. Estamos trabajando con tubería de hierro, con hidrantes, válvulas hidráulicas. Tenemos una representación de Vermat para América Latina. Entonces, sí, también yo puedo contactar a las personas de Vermat que nos den una charla de válvulas, usos y aplicaciones. Y solo es contactarse y decirme en qué fecha las metemos. Ok, perfecto. De hecho, sí, bueno, ya tenemos como un pequeño calendario y también ya teníamos válvulas de control, entonces excelente. También comentan que gustaría una charla de hierro fundido dúctil también. Y preguntan, ¿verdad? Si pueden compartir el correo de ustedes para poder hacer consultas y preguntas directamente. Por ahí en el chat lo puede escribir Francisco y también Rubén. Sí, sí, claro, más bien. ¿Está la otra pregunta que deje que Sí, evacúe Rubén? Bueno, básicamente esos son todos los mensajes en el chat. Que compartieran también por ahí sus contactos para que ellos puedan escribirles directamente. claro, Francisco va a hacernos el favor de, bueno, aquí también lo voy a poner yo entonces. Ok, ya que por ahí están compartiendo los contactos. Agradeciéndoles nuevamente a todos los participantes por conectarse. Realmente este tema de los materiales es todo un mundo y agradecemos la disposición de Amanco Wabin para ir viendo a detalle cada uno de estos elementos que constituyen finalmente los sistemas de agua potable y también los sistemas de alcantarillado sanitario que se están construyendo y también las innovaciones que hay un ritmo, ¿verdad? Con este tema de tecnología, de ir innovando para dar soluciones más oportunas a nuestros proyectos. Aquí hay una pregunta, dice de Eric, para tuberías PVC junta rápida, ¿existen grados de deflexión permisible por unión o por cada unión? Sí, 3 grados exactamente. Ok, Es una perfecto. excelente pregunta, Eric, efectivamente sí. Esa es la particularidad o la diferencia importante entre una junta unión cementada y junta rápida, en el sentido de que nos permite tener ese grado de radio curvatura a nivel de lo que es la unión como tal. Ok, muchas gracias. Bueno, igual felicitaciones por tu presentación también de varias personas que están conectados. Y bueno, agradecemos, ¿verdad? Nuevamente la participación y los esperamos el próximo martes, como comentó Francisco, con el próximo tema, tuberías de polietileno, normativas, especificaciones y aplicaciones. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Muchas gracias. A ustedes. Gracias. Buenas noches.